Bueno, queridos hermanos y hermanas, deseo que el Señor nos siga bendiciendo en esta hermosa tarde. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a nuestra clase de liderazgo. Eh, Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite de estar conectados, a poder quizá ah, reflexionar un poco más en otros lentes, con otros paradigmas de, de los ministerios o de los llamados a los que el Señor nos ha hecho partícipes y que me parece que de alguna u otra manera Dios nos ayuda a irlos encontrando. Bueno, antes de entrar a nuestra clase, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Quiero, hermanos y hermanas, que podamos poner en estos momentos en oración a dos de nuestros compañeros y compañeras de aula, de seminario. Eh, Sabemos que varios de nuestros hermanos y hermanas han estado contagiados de COVID, pero hoy tuve la noticia de que nuestros hermanos Geraldine y Osmar, de alumnos de Venezuela, han estado con un problema de contagio y bueno, al parecer nuestro hermano Osmar ha sido derivado a un hospital para su mejor atención. Y bueno, queremos pedir, hermanos, como compañeros, ¿no? Como hermanos en Cristo, que estemos orando por ellos, nuestra hermana Geraldine, nuestro hermano Osmar, que Dios los bendiga, a todos los que estén cursando el problema de la enfermedad, que Dios siga guardándolos. Todos sabemos que quienes hemos pasado por esta situación, no es nada fácil, pero creo que podemos confiar en el Señor y en su gracia eterna para que Él nos pueda bendecir a todos. Así es que vamos a orar, hermanos, vamos a pedir a Dios bendición en esta tarde y vamos a poner en sus manos a nuestros hermanos. Amoroso y buen Padre Celestial, te damos la gloria en esta preciosa tarde, Señor. Te decimos que seguimos sometidos bajo tu autoridad, bajo tu señorío, bajo la mano poderosa tuya. Y seguimos, Señor, esperando en tus hermosas promesas y confiando en ti. Te amamos por ello, Señor. Te amamos porque sigues guiándonos en la plenitud del Espíritu Santo y nos sigues, Dios, moviendo en esa dirección que tú quieres que nosotros vayamos. Haznos dóciles siempre a tu llamado, a tus propósitos. Haznos, Señor, conscientes de lo que somos para tu gloria y para tu honra. Bendícenos, te pedimos de manera especial por nuestro hermano Osmar. Cuida de él, Señor, que tus santos ángeles lo puedan proteger, que él pueda sentirse acompañado por ti. Nosotros, Señor, sus compañeros y compañeras de clase, tocamos a las puertas de tu misericordia para que tú lo bendigas, para que tú lo sanes junto con mi hermana Geraldine y que tú, Señor, muestres tu bondad para con tus siervos. Bendícelos, por favor. Te pedimos por todos nuestros hermanos, no solo los que son alumnos y alumnas de este seminario, sino también por todos aquellos, Señor, que están pasando esta enfermedad. Y que sé que muchos santos están entrando en el sueño de los justos. Te pedimos consolación para sus familias. Gracias por cuidarnos, Señor. Gracias por bendecirnos y queremos seguir siendo fieles a ti. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, estamos, hermanos, en una clase y lo voy a estar comentando de manera reiterada, en un desafío constante. Me parece que somos hombres y mujeres que de una u otra manera Dios nos ha llamado, que de alguna u otra manera anhelamos, como leímos en las reflexiones de Oswald Sanders, un deseo honorable de servir al Señor. A través de la lectura pudimos darnos cuenta que cuando Pablo hablaba acerca de que
el que desea obispado buena obra desea, lejos estaba de pensar en los parámetros de la fama, del reconocimiento, de la riqueza. Realmente el anhelo de liderazgo en los tiempos paulinos distaban mucho de los modelos que hoy nosotros podríamos entender de lo que significa un líder. El líder era el que estaba en la primera línea de combate. El líder era el que era llamado a la renuncia, a que fuera el primero en ser sacrificado. Ignacio de Antioquía, uno de los grandes padres de la iglesia, con su martirio en Roma, hace eco a a este pensamiento del apóstol Pablo cuando nos dice la importancia que tiene el hecho de armar nuestros modelos de liderazgo o nuestros deseos de ser líderes, basados siempre en esta premisa bíblica que tiene que ver en decir, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Y entonces nos convierte a nosotros, queridos hermanos y hermanas, en un instrumento en las manos de Dios que muchas veces nos colocará en la primera línea de combate. Eso es algo que nosotros no debemos ignorar y tampoco debemos desear evadir. Ah, el líder tiene que encarar sus propios desafíos y tiene que, como lo vimos en la historia de David, tiene que servir a su generación. Y a veces nuestra generación se ha vuelto más peligrosa. Hoy nuestra generación es una generación en donde predicar el evangelio ya no es tan fácil. Hoy no solamente sigue habiendo una amenaza de perder la vida, sino también hay una real amenaza, y lo vamos a ver en nuestra última semana de este curso de liderazgo, hay una real amenaza de matar nuestra fe. Hay una real amenaza de que hoy vivir a Cristo en un mundo secularizado es realmente estar en la línea de combate de la cual el apóstol Pablo hablaba. Así es que me parece interesante las reflexiones de Sanders en ese sentido de recuperar, ¿no? ¿Qué es un concepto bíblico de liderazgo? Por el otro lado, me llamó mucho la atención, todavía estoy calificando las respuestas, son muy interesantes sus respuestas que están haciendo del cuestionario de su lectura. La verdad que es interesantísimo sus puntos de vista. Y en algún otro momento tomaré algunos conceptos de ustedes que escribieron que me parecen muy aleccionadores para el tema de liderazgo, pero me llamó poderosamente la atención de un alumno o alumna de ustedes que con honestidad decía, la verdad es que yo no sé qué es lo que Dios quiere de mí. Estoy en este seminario, pero quiero estar, pero no estoy muy clara, no tengo muy clara qué, qué Dios quiere de mi vida. Y yo reflexionaba eso y pensaba y decía, bueno, esta respuesta yo me la hice años atrás, muchos años atrás, porque a veces sentía que no sabía yo para dónde iba o qué Dios quería de mí. Entonces, se me hizo muy válida esa pregunta y me parece que tal vez muchos alumnos hoy están haciéndose esa pregunta, ¿no? ¿Qué realmente quiere Dios de mí? ¿Hacia dónde me quieres llevar? ¿Qué quiere que yo haga? ¿Cómo puedo tener la claridad de que lo que estoy haciendo es lo que Dios quiere que yo haga? Estas preguntas son tan legítimas que solo pueden nacer de un corazón que con humildad trata de reconocer hacia dónde Dios lo quiere llevar. Si ustedes están en ese plano, hermanos, voy a darle la respuesta que le di a esta persona, a este alumno, alumna. Yo le dije, eh, me parece que la única manera que nosotros tenemos para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros es haciendo. Es la única manera de saber qué hay delante del camino es caminando. Y en la medida en que Dios va confirmando, en la medida en que Dios va abriendo puertas, en esa medida nosotros vamos descubriendo el propósito que Dios quiere para con nosotros.
Entonces, estamos en este camino, hermanos, estamos en este camino en el cual, ¿no? Muchos entramos en duda, en tramos de la vida, de saber dónde estamos parados y hacia dónde Dios nos quiere llevar. Pero también sé que hay líderes ahora, en estos momentos, porque me encuentro yo en ellos, donde aún sabiendo hacia dónde quiere Dios llevarnos, muchas veces tenemos esa pregunta en la profundidad del corazón de decir, ¿lo estaré haciendo bien? Sé lo que Dios quiere de mí, pero la pregunta es, ¿lo estoy haciendo de manera correcta? ¿Lo estoy encarando con pasión, con amor, con dedicación, con esmero, con renuncia, con sacrificio? Esa es la pregunta. Es decir, sí sé que Dios qué Dios quiere de mí, pero ahora es cómo lo estoy haciendo. Y me parece que también es muy válidas esas confrontaciones que uno puede hacerse, porque a partir de allí uno empieza a tener cierta claridad y cierto desafío, confrontación de nuestros ministerios y de nuestros liderazgos. Parece ser que muchos líderes, hoy nuestra pregunta es, ah, ¿qué tan cómodo estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Qué otro paso necesito dar aparte del que estoy dando? Y si el Señor me llamara al descanso hoy, ¿iría con gusto? ¿Iría satisfecho de haber hecho lo que Él quería que yo hiciera? ¿Iría contento por eso o me sentiría frustrado? Las reflexiones que nosotros tenemos ahora en esta cátedra van en ese sentido de movernos. No sé a dónde, hermanos, honestamente. Si ustedes me preguntan, bueno, si usted, pastor, me dice con claridad para dónde es, no sabría decirlo con mucha certeza, porque entiendo que cada uno de ustedes tiene algo distinto, tiene un llamado diferente, porque entiendo que cada uno de ustedes tiene una historia de vida diferente, porque entiendo que cada uno de ustedes tiene un campo de acción diferente y no sabría con claridad. Lo que sí sé y lo que creo que debemos estar conscientes es que Dios sí quiere llevarnos a algún lado y lo quiere hacer, no sé si pronto, no sé si urgente, tal vez sí, tal vez nos quiere capacitar un poco más, tal vez nos quiere decir, listo, ya estás, vamos adelante, ya, no esperes más, no te detengas más, no lo sé, no sé cómo Dios va a actuar en la vida de cada uno de ustedes de manera personal. Solo quien tiene una intimidad con Dios más o menos va a ir descifrando y caminando y dando paso a paso para ver la confirmación de Dios en cuanto al propósito que Él tiene para con nosotros hoy. Pero sí estoy claro que Dios quiere algo de ti, quiere algo de tu vida, quiere algo importante, trascendente, maravilloso, quiere algo, ¿no? Que no esté dentro de los parámetros de liderazgo de éxito, sino más bien dentro de los parámetros de liderazgo de servicio. Bien, voy a compartir ahora una segunda parte de lo que hemos encontrado en esta lección que se llama Pasión por la cosecha. Platicaba un poco en la clase pasada que los líderes no, a veces, ¿no es cierto? No estamos tan acostumbrados a modelar nuestros liderazgos a partir de una formación misionera, evangelística. Nuestros liderazgos parece ser que no tienen un sentido, una impronta que tenga que ver por los perdidos, por alcanzar las naciones para Cristo. Y entonces, hermanos, me parece que es una semillita que yo quiero sembrar. Sé que después como seminario tendremos como una lluvia de esta formación misionera, evangelística que tanto necesitamos, pero si ustedes me permiten empezar a poner una semillita, para mí sería maravilloso. Así es que hoy quiero que reflexionemos uno de los pasajes que es muy interesante, que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 y versículo 8, es un texto que muchos hemos leído, quienes nos formamos en misiones,
o al menos tenemos alguna idea de lo que son las misiones transculturales, tiene una gran impronta. Voy a compartir la pantalla. Y tiene que ver, hermanos, con una estrategia para desarrollar este punto de Hechos 1:8. Estamos en la segunda parte de esta clase y me parece fundamental, hermanos, que como líderes podamos ir como que aterrizando un poco, ¿no? Como que aterrizando un poco acerca de cómo el líder tiene que estar formado por la pasión de Dios. Y la pasión de Dios debe ser siempre por el perdido, ¿no? Debe ser siempre por aquel que anhela seguir al Señor. Entonces, Hechos 1:8 lo vamos a ver ahora, pero fíjense cómo hay una relación muy interesante entre Hechos 8:1. Pongan el dedo, hermanos, ahí en la página donde aparece Hechos 1:8 y ahora lean Hechos 8:1 y ustedes se van a percatar de una interesante relación de los textos en cuanto al mensaje, ¿no? Y entonces nosotros en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo lograr Hechos 1:8 en la vida de los líderes, en la vida de la iglesia? Y a veces me temo, hermanos, que la manera en que tenemos para desarrollar una estrategia basada en este pasaje de la Escritura tiene que ver con la experiencia de Hechos 8:1. Porque Hechos 8:1 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Fíjense cómo el cumplimiento de Hechos 1:8 pudo ser posible para llevar el Evangelio no solo a Jerusalén, que era la capital del corazón del judaísmo, sino que ahora tenía que ser compartido con los otros, ¿no? Y principalmente en Judea y sobre todo en Samaria. Y Samaria nosotros hemos entendido que era el pueblo que no, ya todos sabemos el pleito que tenían los judíos con los samaritanos. Bueno, Hechos 8:1 dice que el cumplimiento de 1:8 está revestido por una persecución. Una vez yo predicando a la iglesia, le decía yo, mucho me temo, hermanos, que estamos muy cómodos en nuestros templos. Nos preocupamos mucho porque nuestros templos estén bien acondicionados, tengan un excelente equipo de sonido, que tengan todos los instrumentos, batería, teclado, guitarra, proyector, pantalla, aire acondicionado, los bancos acoginados, en fin, hemos hecho, ¿no?, de nuestros templos como un lugar de confort, como un lugar en el cual nos sentimos tan cómodos, ¿no? Que a veces lo comparaba yo como el arca de Noé, decir, bueno, el diluvio está allá afuera, pero mientras yo esté dentro del arca, entonces todo está bien, nada falla, ¿no? Y me parece, le decía a la iglesia, que mucho me temo que necesitamos hoy los cristianos una persecución para entonces ser sacudidos, para entonces ser confrontados y que nuestra misión como iglesia y consecuentemente como líderes tenga que ver con alcanzar a los perdidos. Abro con esta reflexión, ¿no? Porque, insisto, más allá de lo que nosotros tengamos como este, como antecedente de cómo el evangelio ha crecido. El evangelio, hermanos, hermanas, siempre ha crecido cuando hay derramamiento de sangre.
Es cuando las iglesias han crecido, cuando el cristiano más se ha movilizado, es cuando el cristianismo despierta, y es en el martirio, es en el sacrificio, en las guerras, donde el evangelio crece de manera exponencial. Nosotros entonces, hermanos, sabemos que el valor fundamental es que Dios sigue buscándonos, ¿no? Y espero que no lo olvide, que seamos hombres y mujeres que compartan su pasión por aquellos que están sin Cristo. Veíamos que hay un gran número de personas no alcanzadas para Cristo, unos que son indecisos, que han conocido de Cristo, pero no están aceptando a Jesús como su Señor y Salvador, y otros que están más allá de nuestras fronteras y que no conocen absolutamente quién es Jesús. Él vino a buscar al salvar al que se perdió, y por lo tanto él desea que todos seamos transformados por el poder de su evangelio. Ahora, comparto esta frase del gran evangelista Billy Graham, uno de los grandes evangelistas del siglo XX, y, y es un gran líder, ¿no? Si nosotros tendríamos que plantear modelos de liderazgo, tal vez alguien que latía de su corazón por los perdidos es este personaje, ¿no? Fue muy, muy famoso, muy reconocido. Y él tenía una frase que rescato ahora y que la comparto. Él decía, ya murió, estamos encendiendo un fuego en este viejo mundo frío, lleno de odio y egoísmo. Nuestra pequeña llama parece ser inútil, pero nuestra obligación es mantener eh, el fuego ardiendo. Esta frase, hermanos, nos coloca en una metáfora muy interesante. Es cierto que estamos en un viejo mundo frío, hermanos, claro. Y cuando hablamos de frialdad, estamos hablando de frialdad espiritual. Estamos hablando de una frialdad que está muy lejos de los valores del mundo cristiano, de los valores de Dios. Estamos en un mundo donde no movimientos como Ni Una Menos, que tiene que ver con los feminicidios, movimientos por los asesinatos de la raza negra en Estados Unidos, están llenos de odios, ¿no? Hoy el racismo ah, eh, está más presente que nunca, y eso nos ha colocado en un mundo lleno de odio, de egoísmo. Hoy vivimos ah, una frialdad que, que nos lleva a, perdón la expresión, en mi tierra es muy común decir que cada uno se rasque con sus propias uñas. Y Billy Graham dice que parece ser que nuestra llama pequeña puede ser tan inútil, pero es nuestra obligación mantenerla encendida. Es nuestra obligación hacer que esa llama no se encienda, porque como lo dije en la clase pasada, los grandes incendios solo requieren una pequeña chispa para que esto suceda. Los grandes fuegos necesitan solo una pequeña chispa, y nosotros podemos ser esa diferencia. Nosotros podemos ser esa parte, ¿no? Que nos ayude ¿cómo es? Perdón, hermanos, que estoy admitiendo acá a algunos hermanos que habían salido. Ya está, que no había visto. Esa pequeña llama que nos ayude a hacer la diferencia. Comparto otro testimonio, hermanos, comparto otro testimonio que tiene que ver básicamente con un personaje que es alejado de nuestras estructuras religiosas, pero que sinceramente cuando uno mira su legado, uno tiende a reflexionar qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Y me refiero mucho a Teresa de Calcuta. Y bueno, aunque forma parte de algo distinto a nuestra profesión de fe,
Todos sabemos, o los que hemos seguido de cerca la labor de esta monja albanesa, nos damos cuenta que hizo una diferencia muy importante porque sus pensamientos fueron modelados por sus acciones, por sus actos. Y rescato una frase de ella que dice: si yo acaso llegara a convertirme en santa, seguramente seré de la oscuridad. Fíjense cómo entendía ella su rol. ¿Por qué decía que se iba a ser seguro de la oscuridad? Porque dice, seguramente estaría continuamente ausente del cielo para encender la luz de quienes estén en oscuridad en la tierra. Los líderes que están comprometidos con el débil, con el desprotegido, con los no alcanzados, los líderes que están comprometidos por desarrollar ese poder de la unción del Espíritu Santo para ser testigos de Cristo en la tierra, están preocupados todos los días por bendecir a los que nadie mira. Están comprometidos a seguir encendiendo la luz en la oscuridad de aquellos, ¿no?, que viven todavía sin Cristo. Por eso me parece importante, hermanos, que haya un golpe de conciencia en los modelos que nosotros tenemos. A veces cuando uno dice, che, usted es líder, vos sos líder, y sí, sí, yo soy líder, ¿y qué es ser líder? Y bueno, a veces pensamos que ser líder solamente tiene que ver con el paradigma de que, bueno, yo voy adelante y los demás me siguen. Soy el líder de jóvenes. Yo le digo a los jóvenes lo que tienen que hacer y los jóvenes me siguen o me tienen que imitar o tienen que hacer lo que yo les estoy diciendo. Pero, pero aún en eso, hermanos, aún cuando nosotros tenemos esos modelos de liderazgo, todos ellos tienen que estar permeados por bendecir a los que son despreciables, a los malditos de esta generación, ¿no? Y cuando hablo de malditos no lo hablo en término peyorativo, sino más bien lo hablo desde el término de ser desechados de la sociedad. ¿Quiénes alcanzarán a ellos? ¿Quiénes irán por ellos? ¿Quiénes? Y entonces la respuesta es nosotros. Nosotros debemos hacerlo. Esa es nuestra función. Debemos alcanzar hasta los fines de la tierra con las buenas nuevas. Y viene el gran desafío. Debemos comenzar ahí donde vivimos, pero debemos movernos hacia adelante, cruzando todas las barreras. Eh, Al menos aquí, hermanos, hay algunos que hemos dejado de nuestros lugares, nuestros orígenes, nuestra tierra, y hemos ido a otros países con otras encomiendas, porque ah, de una u otra manera somos llamados a hacer lo que Dios quiere que, que nosotros hagamos, ¿no? Y yo recuerdo muy bien que cuando estaba la posibilidad de venir a Argentina y pastorear una iglesia, alguien me decía, ¿y por qué vas allá si aquí en México hay tanta necesidad? Todos me decían, bueno, quédate acá y evangeliza a todos los de tu cuadra, los de tu colonia, los de tu ciudad. Y entonces, bueno, ya después vas a otros lados. Y un día, platicando con un gran misionero, Omar Gaba, y cuando hablo de misionero no es porque viva aquí en Misiones, sino es el director de REC, Recursos Estratégicos Globales, que fue uno de mis profesores en la maestría. Yo una vez le dije, oye, profesor, ¿y cómo entendemos esto? Porque a veces cuando uno habla de ir a alcanzar a los no alcanzados y tenemos que ir a otros países, ¿cómo lidiamos con aquello que nos dicen, bueno, primero evangeliza a los tuyos, primero evangeliza a tu familia o a tu colonia, a tu ciudad, a tu país y bueno, después vas a hacer misión a otro lado? Y él me decía, cuando vos lees Hechos 1.8 está diciendo que a la par que
las buenas nuevas llegan a Jerusalén, a la par tienen que llegar a Judea, a la par tienen que estar en Jerusalén, en Samaria, y a la par tienen que ir a los confines de la tierra. No es primero hacer uno, y no, Hechos 1:8 no debe de leerse diciendo, bueno, primero convertamos a todos en Jerusalén. Una vez que todos en Jerusalén estén convertidos y acepten a Cristo, bueno, ahora sí, vámonos a Judea. Y después de que Judea esté convertido, ahora sí, vayamos con los samaritanos. Y una vez que todos estos estén convertidos, ahora sí, vamos a los confines de la tierra. Él me decía, no, Hechos 1:8 no se lee de esa manera. ¿Por qué? Porque basta leer el resto del libro de Hechos para darnos cuenta que eso no sucedió. Jerusalén no se convirtió a Cristo totalmente. ¿No? Todos los que vivían en Jerusalén, olvídense, no había, incluso hubo muchos judaizantes que todavía negaban a Cristo, ¿no? Todos se convirtieron en Judea para después ir a los samaritanos, tampoco. Y entonces nos encontramos con Cornelio, y Cornelio se convierte como el símbolo, el estandarte de lo último de la tierra. Y Cornelio también es alcanzado para Cristo. Entonces, tenemos Pedro predicando en Jerusalén, Pedro predicando a la par en Judea y en Samaria, y Pedro predicando a la par con Cornelio, ¿no? Se me fue el lugar donde vivía Cornelio, predicando a la par al centurión romano, ¿no? Al general romano, a la par. Entonces, nuestros liderazgos, hermanos, tienen que comenzar donde vivimos, pero debemos movernos hacia adelante y a la par tenemos que cruzar todas las barreras y por eso es un poco el espíritu de esta clase. Hechos 1:8, entonces, como hemos leído, ya platiqué acerca de lo que es el poder y el testimonio, ¿no? Ahora, es muy interesante cómo se eligen estas ciudades. Es muy interesante, hermano, porque dice, ¿y por qué no me seréis testigos en, no sé, en Belén, por ejemplo, o en Galilea? ¿Por qué no me son testigos no sé, en Colosas, o en Filipos, o en España, o en Roma? ¿Por qué estas ciudades? Porque estas ciudades, hermanos, representan los tipos, los modelos, ah, este, ¿cómo podría ser? Los prototipos, sí, claro, de las personas que nosotros podríamos alcanzar para Cristo. Y vamos viendo poco a poco este pasaje. ¿Quién es nuestra Jerusalén? Jerusalén, entonces, hermanos, se sitúa como la capital, ¿no? Insisto, del corazón del judaísmo. Es ahí donde el Señor fue arrestado, crucificado, etcétera. Estaba el templo. Entonces, Jerusalén se convierte en el prototipo de ser el lugar más cercano donde nosotros nos movemos. Es allí en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, donde nosotros podemos desarrollar una estrategia para alcanzar a los perdidos. Si nosotros vivimos en una ciudad donde hay un alto número de indecisos, entonces nosotros tenemos que apuntar nuestras fuerzas para compartir el evangelio a aquellas personas que, conociendo de Cristo, ¿no es cierto? Conociendo de Él, todavía no toman su decisión por Cristo. Entonces, nuestra Jerusalén se convierte en lo más cercano. Es mirar al vecino de enfrente, es dar un paseo por el barrio nuestro, ¿no? Y ver qué es lo que sucede en los lugares donde nosotros hemos nacido, nos hemos desarrollado, y a partir de allí establecer algo que nos permita a nosotros compartir las buenas nuevas de salvación. Entonces Jerusalén se convierte en lo más cercano que nosotros tenemos. Nuestra Judea tiene que ver con los grupos étnicos o regiones que existen en nuestras comunidades, ¿no? Desconozco un poco lo que hay en otros países. Por ejemplo, hoy nosotros aquí en Misiones tenemos muy cerca los aborígenes, ¿no? Que son comunidades muy, muy, muy antiguas, ¿no?
con mucha, ¿cómo es? Desigualdad social, son comunidades ancestrales, comunidades donde no hay mucho impacto social con ellos. Por lo regular son comunidades o grupos étnicos que están siempre marginados. Bueno, en mi país tenemos mucho, ¿no? Hay muchos, este, eh, comunidades eh, eh, de mestizaje, muchas comunidades todavía que hablan su lengua todavía es el mexica, todavía son lenguas muy propias de su cultura. Bueno, ellos también necesitan ser alcanzados para Cristo. Y cuando uno tal vez no lo tenga cerca, pero si vos tenés a alguien cerca, un grupo específico, un grupo étnico específico en tu comunidad, también es muy importante que puedas desarrollar un programa o puedas pedirle a Dios carga por esos grupos de personas que también necesitan de Cristo. Estoy identificando solamente los grupos que hoy pueden en nuestros contextos ubicarse en lo que es nuestra Jerusalén, nuestra Judea, y ahora veremos quiénes serían nuestra Samaria. La Samaria, hermanos, ¿no? Como ya vimos bíblicamente, era el pueblo despreciable, era quienes los judíos no los querían, estaban muy lejos de ellos, eran, eran los paria, eran aquellos que no tenían nada, ¿no? Eh, pero que geográficamente están cerca, que son parte de nuestro entorno, pero que son personas lejanas, muy lejanas culturalmente hablando. ¿Viste esos barrios pobres? ¿Viste esas villas donde a veces uno no quiere entrar? Es muy impactante. Yo creo que todos los argentinos lo sabemos. Cuando uno va a entrar a la ciudad de Buenos Aires, la ciudad es un encanto, es una ciudad cosmopolita, es una ciudad con muchas luces, mucho brillo, una ciudad bella, pero es interesante que antes de entrar a la ciudad, uno atraviesa la famosa Villa 33, si no mal recuerdo, que así se denomina, y uno puede mirar, hermanos, cómo un lugar de esa naturaleza se convierte en algo tan cercano, ¿no? Pero finalmente es algo tan distante. Parece ser que son como dos mundos totalmente diferentes. Gracias, Villa 31. No andaba yo tan lejos. Gracias, Karina, Villa 31. Pero te das cuenta, es como son esos grupos, hermanos, donde uno prefiere pasar de largo, ¿no? ¿Te ha tocado? Son de esos grupos en donde vos mirás al borrachito de la calle, al drogadicto, al que está tirado, que huele mal, que huele feo, etcétera. ¿Qué haces? Te haces a un lado, ¿no? Somos los famosos sacerdotes y levitas que en la parábola del buen samaritano nos hacemos a un lado. Son esos grupos que cuando uno mira esos grupitos de jóvenes, todos tatuados, con piercing, con aros aquí en la nariz, ¿qué es lo que decimos? Los juzgamos, los condenamos, decimos, no, esos no son parte del reino, y entonces parece ser que los alejamos de nosotros. Son esos grupos que a nuestros ojos son como raros, ¿viste? Los famosos darquetos o los emos que les conocen, o los cholos en otros países, no sé cómo les podrían llamar en sus países, hermanos, pero son esos grupos, ¿viste? Que cuando vos los mirás, no te atraen, no los quieres cerca de ti. Pero esos también necesitan de Cristo. Ellos también necesitan que alguien les hable de salvación, del amor de Dios, ¿no?
Ya le platiqué la experiencia de un amigo, ¿no? Lo sabe muy bien, de cómo empezó a predicarles a Cristo a un grupo de darquetos, de esos que campera de cuero, todos se visten de negro y más parecen satánicos que otra cosa. Y les empezó a predicar con una Biblia que atrás de la Biblia puso una calavera y la calavera tenía un puñal clavado y mucha sangre, ¿no? Para nosotros sería muy impactante un cristiano ortodoxo, no, o muy conservador, condenaría esa parte, pero él explicaba que era la forma que él tenía para predicar el evangelio. La calavera significaba muerte y que Cristo murió por nosotros, por eso el puñal o el cuchillo clavado, y la sangre era la sangre de Cristo que había sido derramada para perdón de pecados. Entonces, hoy tenemos muchas Samarias, hermanos, alrededor nuestro, pero que no los estamos mirando. Pero esa es nuestra Samaria. Entonces, son lugares donde geográficamente están cerca, pero culturalmente distantes, y son personas o lugares que preferirías, ¿no? Que preferirías evitar, que preferirías no estar. Los lugares pobres, las villas pobres, prefieres no entrar, prefieres no hacer nada por ellos, pero ellos también necesitan saber de Cristo. Entonces, nosotros tenemos ahora, por último, los fines de la tierra. Hay muchas culturas, la famosa ventana 1040, que trata de muchos lugares donde las personas no conocen quién es Jesús. Y yo bendigo a Dios porque sé que hay muchos misioneros que están emigrando a estos países, a India, a Turquía, a los países musulmanes, a los países hindúes, donde tienen millones de dioses y que necesitan de Cristo. Bendigo a Dios por ello. Gloria a Dios por la vida de hombres y mujeres que se han preparado, que han dejado sus casas, sus hogares y que han ido a esos países arriesgando aún su propia vida. Tengo un amigo que está haciendo misión en el mundo árabe. Ya creo que había platicado de él con ustedes. Hablamos siempre, nunca hablamos de Dios porque los teléfonos están intervenidos, pero él me dijo, yo quiero morir aquí, creo que Dios me llamó a este lugar y quiero compartir el amor de Cristo al mundo árabe, a los turcos. Y bueno, eso es parte de desarrollar una estrategia con base en Hechos 1:8. Si alguno de ustedes algún día es tocado por Dios para ir a las naciones, dejen que el Señor los use, que el Señor los tome, dejen que el Señor guíe sus pasos y si es así, Dios proveerá para que ustedes también, creo que no todos son llamados a esto, creo que no todos son llamados a un ministerio así, pero que quienes sean, dejemos que Dios nos use y podamos actuar en fe. Entonces, cuando nosotros miramos ya un poco más real qué sería nuestra Jerusalén, nuestra Judea, nuestra Samaria y hasta el último de la tierra, entonces hay 4 preguntas que nos hacemos. ¿Dónde tenemos que hacer la misión? ¿Dónde podemos nosotros alcanzar a los perdidos? ¿Quién lo hará? ¿Cómo lo hará? ¿Y con quién podríamos hacerlo? ¿No? ¿Dónde, quién, cómo y con quién? 4 preguntas importantes que parece que nos podrían dar cierta luz para desarrollar la promesa del Espíritu Santo en Hechos 1:8. ¿Dónde? Bueno, ya vimos dónde: Jerusalén, Judea, Samaria, nuestra ciudad, nuestro barrio, un grupo étnico que nosotros podamos identificar, un grupo aborigen, un grupo de raíces ancestrales que también tengan que aceptar a Cristo. Nuestra Samaria ya vimos que es lo que está cerca de nosotros, pero quisiéramos evitarlo. Y lo último, la tierra, es aquellos países, lugares donde no conocen quién es Jesús. Y también a ellos necesitan ser alcanzados para Cristo. ¿Dónde? Bueno, ya lo dije, ¿no? ¿Dónde? Comunidad, barrio, provincia, distrito, región, nación y el resto del mundo. ¿Quién lo podría hacer? Bueno, nosotros debemos ser muy intencionados, ¿no? Muy intencionados. Recuerdo mucho un ministerio que nació en la iglesia en Oberá,
a Rocío, nuestra alumna que está aquí, formó parte activa también de este ministerio, compartiendo amor, porque había un grupo, un lugar en Oberá que era un hogar para niños en tránsito, niños huérfanos, diríamos, ¿no? Entonces, ellos, junto con otros jóvenes, otras chicas, se organizaban todos los sábados, iban, llevaban el almuerzo, llevaban juguetes, se vestían de payasos. Un día fuimos todos los jóvenes a hacer allí una obra de teatro. eh, Les hablaban de Cristo, los abrazaban. En fin, hay una experiencia maravillosa cuando identificamos de manera intencionada un lugar donde nosotros podemos bendecir a alguien, ¿no? Es decir, decimos, Dios, guíame, ilumíname, y basta a veces con dar una caminada por el barrio, por la ciudad. Basta entrar en internet para darnos cuenta cuánta necesidad hay, y entonces ahí es donde Dios empieza a tocar la vida de las personas, ¿no? Uno empieza a sentir carga, en términos muy misioneros, es la expresión muy misionera. Uno empieza a sentir carga por el perdido, es decir, uno empieza a sentir tanta pasión como Jeremías, ¿no? Por alcanzarlo. Entonces, yo te aconsejo que después de mucho orar, veas y pidas a Dios que te deje ver dónde podés desarrollar un ministerio que bendiga a las personas, ¿no? Apunta a los no evangelizados o a los que están siendo evangelizados, pero que están ahí, su fe es fría, es débil. Apunta hacia ellos, apunta hacia a quienes no han aceptado a Cristo. Enfócate en eso. Muchas veces, lo voy a decir con mucho respeto y con mucho cariño, ¿no? A veces gastamos mucha energía por enfocar nuestras fuerzas por nuestros hermanos de iglesia que conocieron a Cristo hace miles de años y que por alguna razón no van a la iglesia, se enojaron, este, y, por alguna razón dejaron de ir, y entonces uno va, los visita, 1000 veces los visita y bueno, nunca vienen. Está bien, debemos ir también a ellos, pero creo que los no evangelizados van a aceptar a Cristo y sería muy satisfactorio. Adopten un grupo étnico, ya les expliqué, puede ser un orfanato, pueden armar algo, ¿no? Que les permita ir a llevar de comer a un grupo aborigen, organícense con más gente. Es decir, siempre podemos hacer algo, ¿no? Sé que en Colombia también tienen un hermoso ministerio. Bueno, ya trabajamos allí, hay más campo, el campo es muy amplio, somos muchas personas y tenemos más que alcanzar para Cristo. Identifiquemos nuestros samaritanos, apuntemos a las personas que están escondidas, ¿no? Que podamos hacer ministerios muy impactantes. Y yo creo que a lo mejor en su clase de administración, en un proyecto que armen, puedan armar un proyecto que vaya apuntado a alcanzar a las personas para Cristo. Armen un proyecto, ¿no? Donde identifiquen un grupo, pídale a Dios sabiduría. Ahorita les voy a explicar otro consejo, cómo podrían hacer. ¿Cómo hacerle? Bueno, usen sus herramientas que Dios les ha dado, ¿no? Dios nos ha capacitado. Estoy convencido de un Dios que no nos manda a la guerra sin fusil. Decimos en México, hay un dicho, Dios no te va a mandar a la guerra sin arma. Utiliza tus dones. Dios te ha dado dones. A ver, creo que tendríamos que retrotraernos un poco. Yo sé que muchos de ustedes dirán, pero yo no sé qué dones tengo. Bueno, no sé si algún día podamos trabajar algo para ver eso, pero quienes ya sepan quiénes son sus dones, identifíquenlos y trabajenlos. Si tu don es la enseñanza, arma un proyectito para, ¿cómo es? Enseñar, si tienes alguna profesión, ¿cómo es? Ofrecerte para dar algún curso gratuito y después les vas hablando del amor de Dios. Mucha gente dice, pero ¿por qué lo haces gratis? Porque Cristo vive en mi corazón, Cristo vive en mí, Cristo es maravilloso, Cristo es mi Salvador, quiero contarte qué es lo que Cristo hizo por mí. Y ahí le entras
y compartís el amor de Dios. Utiliza tus dones, lo que tú tengas para hacer. Si sabes hacer manualidades, hace unas manualidades bonitas, hace un texto bíblico, anda a algún lugar, anda a pedirle a Dios dirección y regalarle, quizá esa persona a la que vos le regales, el texto que vos le pongas, sea lo que esa persona necesitaba. Dios estaba esperando ese momento para usarte. Utiliza todo lo que esté a tu alcance para desarrollar una estrategia y puedas alcanzar a las personas para Cristo. Tus experiencias son fundamentales. A veces cuando uno quiere hacer algo y le falla a uno, bueno, los fracasos no son situaciones malgastadas. Los fracasos son siempre un escalón que nos permite ir hacia adelante y aprender mucho mejor. Si lo hiciste una vez y te falló, identifica en qué te falló y corregilo. Tus habilidades, si tenés habilidades para hacer algún trabajo, sé que hubo muchos proyectos, a veces no funcionan, no porque los proyectos sean malos, creo que a veces porque las motivaciones no son las correctas, pero eh, si vos sabés hacer, no sé, arreglar cosas de electricidad, de fontanería, etcétera, regalá un día, un tiempo, un servicio, regalalo. Decirle, yo quiero regalar esto como una muestra del amor de Dios. Regalalo, regalar tu tiempo, un tiempo. No estoy diciendo siempre, pero podés hacerlo. Y entonces, poco a poco vas creando empatía con las personas. Los recursos son ilimitados. Si vos tenés plata, bendito Dios, qué bueno. Aparta un poquitito, compra cosas, arma algo, no sé, algo podés hacer, ¿no? Si no tenés plata, podés tocar puertas para conseguir recursos que te permitan a ti plantear un proyecto, que te permitan a ti hacer algo para alcanzar a naciones para Cristo. Y siempre los ministerios de compasión y misericordia que existen en nuestras congregaciones. Hay muchas personas que son muy, que tienen esto, viste, que tienen esta pasión y que solo necesitan encontrar a personas como tú para que puedan ser motivadas, puedan ser alcanzadas, para que puedan ser movidas, movilizadas para el proyecto que Dios esté plantando en tu vida. Depende mucho del Espíritu del Señor. Eso es muy importante. Por eso digo que a veces los proyectos no es que sean malos. Me parece que a veces los proyectos están vinculados a otras motivaciones. Y entonces cuando son vinculadas a otras motivaciones, Dios tarde que temprano lo frena. Tarde que temprano, ¿no? Entonces, siempre lo que tú quieras hacer por predicar a Cristo, por compartir del amor de Dios, hazlo siempre desde el lugar que te permita a ti ser una luz, que te permita a ti tener pasión por las personas, amar a las personas, que te permita a ti demostrar ese amor genuino. Ahí creo que todo cabe, creo que todo tiene importancia, ¿no? Asegúrate siempre eso. Si vos vas a compartir a Cristo, si vos vas a compartir las buenas nuevas de salvación, la intimidad con Dios es fundamental. Por eso este modelo de liderazgo inicia con la intimidad con Dios, inicia con eso. Inicia con pasar las motivaciones nuestras por el tamiz del propósito de Dios, por el plano del propósito de Dios. Y amigos míos, yo escuché un dicho de una querida amiga mía, que tiene una pasión por los perdidos interesante, y ella me dijo, en México tenemos un dicho que dice, el que invita paga, el que invita paga. Y ella me dijo, Abraham, si Dios te invita a su obra, Él va a pagar. Él va a poner los medios, solo necesitas depender de Él, necesitas rendirte a Él, necesitas aprender a escuchar su voz. Y bueno, creo que Dios de alguna manera revela su voluntad a nosotros. Y finalmente, ¿no? Podemos encontrar compañeros en el camino. Ya hay personas que han caminado en esto, hermanos, hermanas. Ya hay personas. No descubrimos el hilo negro. A veces uno quiere hacerse el canchero y uno quiere decir, mira, descubrí este proyecto que es... No, no, no. Ya hay gente que ha caminado. Bueno, aprovechémoslo y busquemos compañerismo, busquemos a personas que ya han avanzado un poco.
¿Quién ya está sirviendo en lo que tú quieres hacer? Busca, investiga, pregunta, métete en la red, busca en Google, no sé, busca y ve quién ya está haciendo lo que tú sientes en tu corazón que Dios está poniendo para hacer. Búscalos. ¿Y a quién tú puedes ayudar? Porque también tú tienes ya experiencia, ¿no? Tú ya sabes cómo hacerlo y entonces uno no puede ser egoísta y no compartir. Busca quién tiene habilidades y recursos. Vamos a tener una clase sobre visión. Quédense muy tranquilos. Hoy estamos hablando en términos generales, muy enfocado a la pasión por los perdidos. Pero cuando lleguemos a la clase de visión, que seguramente lo tendrán mucho más marcado en su clase de administración, ahí vamos a ver que cuando Dios planta una visión en nosotros, ¿no? Entonces, Él hace que nuestras habilidades se potencien de manera sobrenatural y también empieza a proveer los recursos, a veces por nosotros y a veces por otro lado, ¿no? Eh, esta amiga, yo lo aprendí también en misiones, decía que las misiones se hacen de 3 formas. Después leí que hay una cuarta forma, pero la verdad que no me la aprendí. La primera era, las misiones se hacen con las manos de los que dan, es decir, alguien no va a ir a otro país a predicar, pero sí tiene, Dios le dio el recurso para patrocinar a alguien para que vaya. La misión se da con las manos de los que dan, las rodillas de los que oran, porque esto se necesita de mucha oración. Alcanzar a los perdidos necesita tener siempre un respaldo espiritual que nos conduzca siempre a hacer la voluntad de Dios. Mano de los que dan, rodillas de los que oran y pies de los que van. Es decir, aquellos que dicen, heme aquí, Señor, envíame a mí. Cantamos tanto esa canción. En México se recantaba, no sé, aquí esa canción que dice, ¿cómo es? Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí. Todos re emocionados con la canción y demás. Pero cuando Dios nos dice, ok, necesito que dejes esto, necesito llevarte a otro lado, necesito que dispongas de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu sacrificio, bueno, ahí como que ya la canción no acomoda muy bien. Pero pienso que Dios siempre pone los recursos, siempre pone a las personas indicadas. Solo es cuestión de buscar, hermano, solo es cuestión de hacer, solo es cuestión de dar el primer paso, ¿viste? Y cuando uno da el primer paso, ya Dios nos va a ayudar a modelarlo mejor. Termino entonces esta clase que tiene como premisa fundamental la clase anterior y esta, solo son estas 2 clases, de formar conciencia en la vida nuestra que como líderes, no solamente tenemos que buscar hacer lo que nos gusta o lo que nos apasiona, sino más bien buscar lo que le apasiona a Dios. Y algo que a Dios no va a cambiar de pasión, algo que Dios nunca, nunca va a mover un ápice de centímetro, es de amar al pecador, de amar al perdido, de buscarlo, porque para eso envió a su Hijo Jesucristo. Entonces, grandes cosas se pueden llevar a cabo para Dios si no nos importa quién se lleva el crédito. Ojalá esta frase la tengan grabada, hermanos, hermana, por favor, grábenla en su mente, en su corazón. Nosotros podemos hacer grandes cosas para el Señor y no importa si alguien nos da el crédito o no. No importa si en el culto nombran nuestro nombre o no. Ay, he visto tantos líderes frustrarse, enojarse, picharse porque no lo reconocieron por lo que hicieron. No, no, por favor, con que tu nombre esté en el libro de la vida, ya está, ya está. Con que Dios registre lo que haces en su memoria, bendito sea su nombre, ¿no? No importa quién se lleve el crédito, nosotros tenemos que hacer, nosotros tenemos que encarar. Y si nosotros somos los que tenemos que dar el primer paso, está bien, vamos a dar el primer paso, ¿no? Uh, no necesariamente necesitamos que nos den una placa con letras de oro.
con que estemos en el corazón del Padre, con que el Padre esté resatisfecho porque estemos haciendo su obra. Al menos para mí me basta y me sobra. Me basta y me sobra. Dios bendiga, hermanos, esta posibilidad. Es una semilla que estoy sembrando y que confío en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, que pueda caer en buena tierra, como cayó algún día en mi corazón. Yo deseo que Dios utilice esa semilla en tu vida, como ha caído en la vida de varios de ustedes que yo sé que están siendo llevados por el Espíritu Santo a cumplir el propósito de Dios. Y deseo que Dios acompañe nuestra visión como líderes para alcanzar las naciones para Cristo. Así es que dejo este gran desafío, dejo este punto, hermanos, los dejo allí como diciendo, y Señor, ¿qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quieres que yo haga? Los dejo ahí. Y yo espero que el Espíritu Santo haga el resto y que nos ayude a cada uno de nosotros. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Vamos a cerrar aquí la primera parte de la clase. Vamos a tomar 5 minutitos y después vamos a regresar con otro enfoque de liderazgo y vamos a darle un poquitito la vuelta a nuestro modelo de liderazgo que estamos proponiendo. ¿Ok? Tomamos 5 minutitos y regresamos a clase.